Los pueblos que olvidan la historia de sus antepasados decaen miserablemente, porque pierden con la gratitud la memoria, y con la memoria la ciencia. Viejos pueblos de Europa. Las más antiguas civilizaciones europeas en una serie de Radio Nederland. Etruria fue principio y madre de todas las supersticiones. Cuando los antiguos y refinados griegos llegaron a Italia con planes comerciales y colonizadores, y con la creencia de que se trataba de una región bárbara y atrasada, se quedaron sorprendidos de encontrar en las costas occidentales a un pueblo rico, tecnológicamente avanzado y con una gran cultura espiritual. Los griegos llamaron a este pueblo Tirrenos. Luego se les conocería como etruscos, pobladores de Etruria. Los griegos no concebían que en un mundo donde reinaba el atraso, una cultura tan adelantada hubiera surgido de la evolución natural de los pobladores originarios de la zona. La pregunta que se hacían entonces los antiguos griegos, y que se han hecho varias generaciones de historiadores, es: ¿quiénes eran los etruscos? ¿Cuáles eran sus raíces? ¿De dónde venía ese enigmático pueblo de Etruria? El arqueólogo Saúl Pérez Juana del Casal. Los etruscos es una civilización que no se tiene muy claro exactamente cuál es su origen. Se supone que son un pueblo oriundo de la península itálica, y lo que sí está clarísimo es que empezaron la evolución en el siglo VIII a.C., formando ya unas ciudades muy grandes, muy importantes, y desaparecieron en el siglo III a.C. también, con la total absorción por el mundo romano. Para poder localizar la cultura etrusca, voy a dar un par de pinceladas para que se pueda centrar lo que es la zona donde se desarrolló el mundo etrusco dentro de la península itálica. Etruria está limitada por 3 accidentes acuáticos: al norte por el curso del río Arno, al este y al sur por el Tíber, que hacía frontera junto con Roma, y al oeste por el mar, que luego, gracias al mundo etrusco, recibió el nombre de Tirreno, ya que los etruscos asimismo se denominaban como rasenas. Los griegos los llamaban tirrenos y luego los romanos lo llamaron etruscos, que es el nombre que ha perdurado hasta el momento. La zona que ocupó la Etruria dentro de la península itálica, a su vez estaba dividida la provincia en 3 zonas distintas, que a su vez marcaron 3 tipos de asentamientos y 3 funcionalidades distintas. Una era la zona costera, muy fértil, donde se asentaron las primeras grandes ciudades etruscas, gracias a la influencia de los comerciantes griegos y fenicios, ya que toda la zona de la costa del mar Tirreno actualmente está muy cambiada con respecto a cómo era en el siglo VIII a.C., porque, por ejemplo, la ciudad de Pisa ahora mismo está metida unos cuantos kilómetros dentro de tierra, pero sin embargo fue un puerto etrusco que estaba asentado en una isla con unas marismas alrededor. La segunda zona etrusca está un poquitín hacia el interior. Es una zona que la roca, o sea, el suelo madre, es un tipo de piedra que en Italia se conoce como tufo. Es una roca volcánica muy porosa, muy mala de trabajar. Para arquitectura vale, pero por ejemplo para escultura no vale. Que son unas grandes llanadas y que tienen grandes vetas metalíferas, y fueron lo que desarrolló el segundo empuje dentro de la evolución del mundo etrusco, que fue el aprovechar las venas de metal para enriquecerse. Y la tercera parte son la zona del valle y la zona del interior, que está asentada sobre unos grandes conos volcánicos apagados, que han provocado que se genere un terreno inmensamente rico y son unas grandes llanuras fértiles que se dedicaron al mundo de la agricultura. Gracias al rastreo de la arqueología y de evidencias acumuladas, los etruscos van emergiendo lentamente de la oscuridad en que vivieron durante 3000 años. El mito va desapareciendo. Se sabe que el mundo de los etruscos estaba basado en las ciudades-estado,
aglomeraciones de pequeñas aldeas. Un aumento demográfico en el siglo VIII a.C. permitió que las tareas se fueran diversificando y aumentaran en número, al haber más mano de obra que se ocupara de los trabajos, y fue así como tuvieron que crear estructuras políticas para defender el nuevo orden y mercados para encauzar estas nuevas actividades. En el siglo VIII, y con la creación de las grandes ciudades y el gran impulso que sufrió la nueva economía micénica, lo que creó fue que se generara una jerarquía que tomó modelos del mundo oriental, y cuando me refiero al mundo oriental no me estoy refiriendo ni a la China ni al Japón, sino al mundo oriental mediterráneo, es decir, a fenicios y a griegos, que es lo que se conoce como el mundo orientalizante, que se caracteriza porque la riqueza se quedó concentrada en unas pocas manos, con lo cual se hicieron unas grandísimas fortunas que en el mundo etrusco se conocen fundamentalmente porque se amortizaron en lo que se conocen como las tumbas principescas. Es decir, el mundo etrusco, lo que son los asentamientos civiles, están muy mal conocidos porque son arquitecturas muy efímeras, están hechas a base de barro y de madera. Mientras que el mundo funerario está mucho mejor conocido y es por el que se ha permitido pautar la evolución del mundo etrusco, porque los etruscos vivían fundamentalmente para la muerte, más que para la muerte, para el mundo del más allá, como lo hicieron los egipcios. Es decir, la gente que atesoraba gran riqueza en vida se enterraba con esa riqueza. Entonces llegó un momento que aunque tuvieran muchísimo, las cosas se iban amortizando, se iban metiendo en las tumbas y se iban olvidando. Y el primer periodo de la historia etrusca es el que se conoce, que he dicho antes, como orientalizante, y es por influencia del mundo griego y fenicio, la acumulación de las grandes riquezas que se generaron y que se fueron amortizando. Las ciudades-estado tenían cada una su propio rey, que en el mundo etrusco se conocían con el nombre de lucumón, que cada ciudad funcionaba con sus propias leyes, con su propio sistema jerárquico, eran independientes unas de otras, pero en momentos de necesidad lo que hacían era que los 12 lucumones que había, porque el mundo etrusco se organizó en torno a 12 ciudades fundamentales y luego asentamientos pequeñitos alrededor, lo que hacían es que los 12 lucumones, en momentos pues de crisis, pues una guerra o no sé qué, los 12 lucumones se juntaban para poder hacer frente al problema que tenían. Pero una vez que el problema estaba solucionado, cada lucumón se volvía a su ciudad y cada uno gobernaba como quería dentro del mundo de su propia ciudad. El siguiente paso importante en el mundo etrusco se produjo en el siglo VII, ya que llevaban más o menos 100 años viendo que por el mar venían las naves mercantes a comerciar con ellos. Es decir, los fenicios y los griegos traían unas cosas y los etruscos se las intercambiaban fundamentalmente por metal. Viendo que el futuro, por así decirlo, estaba en el mar, entonces lo que hicieron los etruscos, que fue el segundo hito dentro de la historia, fue en el siglo VII crear una flota que era mixta, era comercial y de guerra, y se lanzaron a comerciar con los productos etruscos para evitarse intermediarios, fundamentalmente con los puertos griegos, tanto de la Magna Grecia en el sur de Italia como en la isla de Sicilia. Lo que pasa es que era una trampa, porque las naves etruscas, como bien he dicho, eran mixtas, eran de comercio y de guerra, y terminaron convirtiéndose en los temidos piratas tirrenos que fueron famosos en el mundo mediterráneo, que fueron los que crearon un gran problema a la evolución después del mundo etrusco. En el siglo VII, y gracias también al intercambio ya establecido con el mundo griego, se empezaron a establecer dentro de las ciudades griegas, de las ciudades etruscas, tanto artesanos como exiliados de las ciudades griegas, tanto continentales como de Sicilia o de la Magna Grecia, que a su vez fue provocando que a lo largo del siglo VII, sobre todo en el siglo VI y ya sobre todo en el siglo V, la cultura etrusca se fuera helenizando. Lo mismo que pasó coetáneamente con Roma y lo mismo que pasó con el mundo cartaginés, que partiendo de una base, de una cultura propia, pero por influencias del mundo griego, tanto continental como insular, se fueron helenizando y llegaron todas a crear una cultura más o menos similar en distintas partes del Mediterráneo, que si bien conservaban rasgos propios, si un etrusco se marchaba, por ejemplo, salía de Populonia y se acercaba hasta Cartago, le podrían chocar cosas que viera de lo que es la cultura propia cartaginesa, pero te llegaría a un punto en el que
coincidía y se entendía perfectamente en cuanto a lo que actualmente se conocería por el saber estar. Es decir, estaban todos helenizados, todos tenían unas costumbres en cuanto a banquetes, rituales y demás muy similares, con lo cual habría cosas que le podrían chocar, pero el grueso de la cultura de otra parte no le chocaría y podía incluirse directamente sin tener mucho problema de adaptación. En el siglo VI a.C. también, y debido a que la clase media de comerciantes y artesanos que a lo largo de esos 100 años que llevaban de comercio fueron adquiriendo riquezas y adquiriendo poder dentro de las sociedades, crearon una sublevación dentro de las urbes para intentar conseguir asimilarse en los derechos políticos, ya que los económicos los tenían en los derechos políticos con la jerarquía gobernante. Entonces, para poder solventar los problemas que se crearon dentro de las ciudades, lo que se hizo fue algo similar a lo que se hizo en el mundo griego, que es el sistema de la tiranía. Es decir, un señor creó un ejército estatal con el cual sofocó la revuelta de la clase media, se instauró en el poder y siguió manteniendo el poder a mano férrea, pues casi durante 100 años estuvieron el mundo etrusco en manos de la tiranía. Otra circunstancia que sucedió en el siglo VI con respecto al mundo etrusco y al mundo que le rodeaba, y debido también a los famosos piratas tirrenos, es que al comerciar con la Magna Grecia y con Sicilia, que estaban delimitadas, eran coto privado del mundo griego, empezaron a tener problemas con las ciudades griegas de la Magna Grecia, en concreto de la zona de lo que actualmente es Nápoles, y empezaron a tener batallas navales que fueron perdiendo una detrás de otra con la ciudad de Cumas, y ahí empezó el declinar del mundo etrusco. El siglo V, la evolución política del mundo etrusco dio otro paso adelante, que consistió en eliminar el mundo de la tiranía, y al estar la sociedad más o menos igualitaria, entre comillas, lo que se creó fue una república que estuvo en vigor más o menos otros 100 años, porque en el siglo IV se volvió a dar otra vez la vuelta a la tortilla y lo que se volvió fue a la monarquía otra vez. Y ya el final de la evolución del mundo etrusco en cuanto a la parte política es que en el siglo IV Etruria, si bien había importado durante de los 7 míticos reyes que tuvo Roma, 4 fueron latinos y 3 fueron etruscos, ya en el siglo III, finales del 4 y principios del siglo III a.C., Roma y Etruria empezaron a tener roces violentos, y ya en el siglo III Roma lo que hizo fue entrar manu militari en Etruria y la absorbió directamente. Y una de las maneras, muy romana por otra parte, de englobar en su cultura otra anterior fue las tierras de cultivo del mundo etrusco, ir haciendo pequeñas colonias de asentamientos de soldados que se iban licenciando, para que al meter una cuña de cultura latina, o en este caso de cultura romana, dentro del mundo etrusco, toda la gente que estaba alrededor poco a poco se fueran romanizando, tanto las costumbres latinas como aprendiendo el latín para poder manejarse con el mundo romano. La base de la religión etrusca era la idea fundamental de que el destino del hombre estaba totalmente determinado por los caprichos de los numerosos dioses venerados por los etruscos. Los rituales eran enormemente complejos. Eran gentes marcadas por la religión, presente en todos los actos cotidianos y que indicaba el rumbo irreversible de los acontecimientos. Es en este mundo de la predestinación donde nació la célebre frase de Arnovio: Etruria, principio y madre de todas las supersticiones. Los etruscos eran unas personas que, para poder funcionar en cualquier actividad, tanto social como política o de comercio, cualquier cosa, siempre tenían que hacer lo primero un sacrificio ritual, siguiendo unas pautas determinadas, una detrás de otra, y en el momento en el que por cualquier circunstancia uno de los participantes en el ritual cometiera el más mínimo fallo, que se olvidara una frase, no hiciera una pausa donde la tenía que hacer, no valía y había que volver a empezar desde el principio. El mundo etrusco escribieron unos libros que se conocieron luego en el mundo romano porque los tradujeron, porque les interesaban, conocidos como los libri rituales, en el que estaban recogidos todos los rituales que había que hacer para todas las actividades diarias, con sus fórmulas, los sacrificios que había que ofrecer, el momento en el que había que hacerlos y demás. Otra cosa que también destaca dentro del mundo religioso etrusco es que fueron los grandes adivinos del pasado. Eran los grandes leedores de rayos
además escribieron un tratado para la lectura de los rayos, según cómo caía el rayo del cielo, significaba una cosa u otra. Y a su vez crearon una escuela que eran los arúspices, que consistían en sacrificar a una víctima y leerle las entrañas para saber si la ofrenda era válida, si la ofrenda no era válida, o por ejemplo era una cosa que se utilizaba muchísimo en la fundación de las ciudades. Cuando se iba a fundar una ciudad, al primer animal que pasaba, un animal salvaje que pasaba por las cercanías de donde luego iba a estar el asentamiento de la ciudad, se le cogía y se le sacrificaba, se le abría el vientre, se sacaban las vísceras, y entonces el arúspice, que todos eran etruscos, era el encargado de leer las entrañas de la víctima para saber si el asentamiento si era saludable, si las aguas eran salutíferas, si iba a haber alimento suficiente. Todo eso estaba recogido dentro de las vísceras del animal. Dentro del panteón etrusco se pueden dividir dos tipos de divinidades. Por un lado están las propiamente etruscas y luego por otro lado están las que, si bien se tomaron del mundo griego, se las adaptó el nombre a la lengua etrusca, y a su vez que a la parte de adaptarlas el nombre se las adaptó la funcionalidad que tenían, que era distinta, por ejemplo, la del mundo griego con la del mundo etrusco. Hubo dioses en el panteón etrusco que luego el panteón romano recogió, adaptó y también recogió la influencia del mundo helénico, como por ejemplo Júpiter. Júpiter en el mundo etrusco se llamaba Tinia. Tenía un santuario básico y fundamental, como luego fue el templo del Capitolio en Roma, que estaba en la ciudad de Bolsinias y estaba dedicado a Vultumna, que era otra denominación del Júpiter etrusco. Y dioses hay pues casi todos. Que luego incluso en época romana se siguieron manteniendo nombres similares, como por ejemplo, las divinidades básicas del mundo etrusco eran una masculina y una femenina. Tinia, que era el dios supremo, que era el dios del cielo y de la tierra, y Uni, que era la que luego en el mundo romano fue Juno, que era la patrona de los navegantes. Hubo dioses que luego los romanos adaptaron, como por ejemplo el Neptuno de los romanos está tomado del Netuns etrusco, pero el Neptuno romano es un dios del mar, mientras que el etrusco Netuns se dedicaba a las fuentes y a las aguas dulces. Dioses, pues ya digo, que para todos, casi como tenían tantos dioses casi como los egipcios. Y por ejemplo, dioses griegos adoptaron, que se sepa, 3. Apolo, que si bien en el mundo griego es el dios de la música, la cultura, en el mundo etrusco pasó a ser el dios de la muerte. No sé exactamente por cuál es la razón, pero pasó a ser la muerte. Artemisa, siendo como era una diosa cazadora en el mundo griego, en el mundo etrusco se pasó a ser la señora de los ciervos. Y el otro que adoptaron, que fue Hércules, el Heracles griego, pasó a tener una acepción un tanto particular también, porque en el mundo etrusco era el protector de las fuentes. Y bueno, la verdad que siendo como el mundo, dentro del aspecto religioso del mundo etrusco, y siendo como estaba la cultura etrusca encauzada fundamentalmente al mundo funerario y del más allá, es en ese mundo en el que los etruscos brillaron con cierta luz propia, por así decirlo. Hay personajes en el mundo etrusco del más allá que tienen ciertos rasgos parecidos a los griegos, que serían Hades y Proserpina, que en el mundo etrusco se denominan Aita y Ferpsinae. Son los reyes del mundo de los muertos. Y ella, por ejemplo, la diosa Ferpsinae iba montada en un carro tirado por grifos. Era una joven siempre, era una mujer joven. Iba tirada en un carro por grifos, un animal mitológico que estaba compuesto por el cuerpo de león y la cabeza y las alas de un águila. Y llevaba la cabeza como Medusa, entre el pelo llevaba envueltas serpientes. La serpiente en el mundo etrusco está relacionada íntimamente con el mundo funerario, porque Aita, el que sería el Hades del mundo griego, lleva un cetro en el que va enroscada una serpiente también. Y a su vez Aita lleva la cabeza cubierta con la piel de un lobo, animal que junto con el perro eran sacrificados al dios de la muerte en el mundo etrusco, que se llamaba Calu, cosa que a mí me resulta curiosa porque aquí en la península ibérica, en el mundo del bronce, en algunas necrópolis han aparecido perros sacrificado y enterrado. Y en el mundo próximo oriental, los cananeos también tenían un cementerio de perros, cosa que todavía no encontré yo la explicación, pero realmente me parece curioso.
como manifestación del mundo de las creencias en el mundo etrusco es el planteamiento del ritual funerario, ya que se daba más importancia a la vida del más allá que a la de este. Y en este planteamiento eran las tumbas las mejores manifestaciones del arte de construir en la cultura etrusca. En Etruria se utilizaron dos tipos de enterramiento. Uno por influencia del mundo helenístico, que pasó del clásico mundo vilanoviano, que es la fase anterior a la fundación del mundo etrusco en el siglo VIII a.C., que era la cremación, es decir, el muerto se le incineraba, se le reducirá en una caja, en una urna, y se metía en la tumba. Por influencia de los comerciantes griegos y luego de las ideas griegas, las grandes ciudades etruscas lo que se pasó fue a la inhumación del cuerpo en unas tumbas que eran exactamente, era la reproducción en piedra de una casa donde el muerto había vivido, que es la única representación que hay de las unidades de habitación del mundo etrusco, porque, como bien he dicho antes al principio de la charla, el mundo etrusco, la construcción estaba destinado fundamentalmente al más allá. Entonces, las casas eran elementos simplemente donde la gente, aunque viviera el lucumón de la ciudad, no eran casas excesivamente lujosas, estaban hechas simplemente con paredes de barro y tejadas en paja. Eran de planta rectangular, pero la construcción era esa. Más tarde se cambió el sistema también por influencia del mundo griego, y luego sería lo que dio al pie a la creación en el mundo romano de lo que se conoce por las típicas casas romanas, las domus, que eran habitaciones, o sea, eran unos edificios rectangulares con un patio central, en torno al cual se abrían las habitaciones con una sola puerta, y el tejado estaba inclinado hacia adentro para aprovechar el agua de la lluvia en un depósito que había en el patio central, y estaban techadas con tejas de barro. Y las otras grandes construcciones que también adoptó en el mundo romano, como por ejemplo el templo de Júpiter Capitolino en una de las colinas de Roma, que estaba hecho por etruscos pero se siguió manteniendo, es que el mundo del templo en el mundo etrusco tenía una construcción particular que eran los romanos, que eran sobre una planta, sobre un podio alto de piedras con unas escaleras en la parte central. En la fachada del templo había unas columnas de madera, y lo que sería donde estaba metida la estatua de culto del dios era una habitación de barro, de paredes, o sea, de tapial, techada a su vez con vigas también de madera y el tejado a dos aguas cubierto con tejas de barro. Y uno de los sitios donde se centró la decoración escultórica del mundo etrusco es precisamente en las esquinas del tejado de los templos, en las esquinas, lo que en el mundo clásico, en el mundo griego se conoce por acróteras. En el culmen, que es la viga que corre todo a lo largo del edificio, la viga más alta, donde se parte en el tejado en dos, ahí también iba la decoración, también en terracota, dos grandes placas cerrando el culmen por la parte de delante y por la parte de atrás para que el agua no entre y pudriera la madera, para poderlo mantenerlo más tiempo. Y sin embargo, con respecto al triángulo que queda abierto entre las dos aguas y la parte baja del tejado, que en el mundo griego es donde iba la principal decoración, que son los frontones del tipo del Partenón, por ejemplo, en el mundo etrusco ese triángulo se dejaba sin decorar. Y ya que hemos tocado el tema del mundo artístico, el mundo etrusco tiene dos periodos: un periodo arcaico, que va desde el siglo VIII hasta el 650, así más o menos antes de Cristo, en el que las figuras son pequeñitas, tanto de terracota como de metal, de bronce, son muy pequeñitas y son muy toscas. Ya en el segundo periodo, que es el que se conoce como periodo clásico, que aparece a partir del 650 hasta la conquista romana, y por influencia del mundo griego, las esculturas ya se hacen esculturas más grandes, se modelan mejor, y fundamentalmente lo que se hicieron fueron grandes esculturas en bronce, de las cuales actualmente se siguen conservando tres. Una, la famosa quimera de Arezzo, que es un animal mitológico, que es un león del cual en la mitad del cuerpo le sale la cabeza de un águila y la cola es una serpiente. El famoso aringatore, o el aringatore o el orador, que es una escultura de bronce que podría pasar por romana republicana, pero es el paso anterior al arte republicano romano, que también es una escultura magnífica, y una escultura de Marte de tamaño natural, también de bronce. Las influencias que los etruscos dejaron en culturas posteriores, sobre todo la romana, se pueden circunscribir al mundo de las adivinaciones, de las supersticiones, que en el mundo latino se conoció como la disciplina etrusca.
Era una mezcla de religión, filosofía y ciencia, con una enorme aplicación práctica. Servía para el conocimiento del futuro y se crearon unas normas para poder modificar. Es decir, si el arúspice con la lectura de las vísceras de un animal encontraba que en el futuro podía pasar lo que fuese, que no era bueno, dentro de lo que se conoce por los libros Aruspicini estaban recogidas las normas por las cuales el sacerdote podía hacer que el futuro cambiara. Es decir, siguiendo un ritual y haciendo unas frases y algunas ceremonias y demás, pues podían conseguir que el mundo cambiara. El mundo etrusco se destacó fundamentalmente por la interpretación de los rayos. Había rayos para todos los gustos, dependiendo de si vinieran de la izquierda hacia la derecha, si de la derecha hacia la izquierda, si bajaran en vertical y demás. Toda esa interpretación de los rayos estaba recogido en lo que se conoció como los libros fulgurales, que estaba en manos de un colegio sacerdotal que se denominaba los Trunut, que por cierto suena muchísimo no al rayo sino al trueno. Ya lo he citado, las adivinaciones gracias a las vísceras estaban recogidas en los libros Aruspicini, siendo las vísceras consultadas el bazo, los pulmones y sobre todo el hígado. Del hígado se ha conservado una reproducción a tamaño natural de un hígado de oveja que está dividido en distintas casas, como actualmente las cartas astrales. Cada casa pertenece a un dios y dependiendo además es que está escrito en el hígado, dependiendo de los fallos que podía tener el hígado, pues manchas de sangre, pequeñas excrescencias carnosas, si era más alto o era más bajo. Cada cosa significaba un elemento que iba a pasar en el futuro. De a su vez en los libros Aruspicines estaban recogidos si era malo convertirlo en bueno y si era bueno pues dejarlo tal como estaba y que siguiera su curso. Y el último gran conjunto de libros que escribieron los etruscos, que tradujeron los romanos y por eso se conocen por los Libris Acherontici y estaban destinados a conocer cómo era el más allá y cómo el hombre podría conseguir el mejor destino tras su muerte. Etruria, madre de las supersticiones y madre de uno de los pueblos más alegres, trabajadores y enigmáticos de la historia. Los etruscos, capítulo número 4 de la serie Viejos Pueblos de Europa, una producción de Maite Alcaine. Agradecemos la colaboración del arqueólogo Saúl Pérez Juana del Casal.